Experimentación, micología y microbiología aplicada al área ambiental. Estudiante Armaiz Acosta Martínez, Universidad Nacional al Norte de Distancia, UNAM. Medios de cultivo. Son soportes creados bajo unas condiciones especiales que cumplen unas características específicas que permiten el crecimiento de algunos microorganismos. Por lo general estos medios se realizan en laboratorios bajo unas condiciones especiales. En nuestro caso prepararemos un medio a base de gelatina sin sabor y agua y procedemos a realizar la siembra de algunos elementos para observar su crecimiento y adaptación. Experimentación. Tomé 3 vasos de color transparente y coloqué las soluciones de gelatina sin sabor y agua. Cuando estuvieron totalmente sólidas, procedí a realizar lo que se llama en microbiología una siembra. En el primero coloqué granos de suelo, en el segundo agua residual y en el tercero un hongo filamentoso. Experimentación con el hongo filamentoso. Tomé la muestra del jardín. Pude observar que el hongo no se adaptó al medio que yo le proporcioné. Las condiciones no fueron las que de pronto él necesitaba para su crecimiento y el hongo empezó a presentar signos de pudrición. Con el tiempo, el medio empezó a descomponerse, a cambiar de color y producía olor fétido. En este caso podemos observar las imágenes del hongo filamentoso totalmente contaminados. De hecho, aquí se puede observar la presencia de larvas y en este caso también podemos observar el cambio de color y las muestras del hongo totalmente en descomposición. Como medida realicé la experimentación de nuevo, realicé un nuevo medio y coloqué esta vez un hongo procedente de una uyama, como lo podemos observar en las siguientes fotografías. En este obtuve unos resultados muy positivos. Al cabo del tiempo pude identificar hifas, pude identificar un micelio, que es la unión de varias hifas en un solo lugar. Además de eso pude identificar muchas colonias y pude identificar levaduras. Puedo decir como un modo de análisis que la temperatura influye mucho en las condiciones de crecimiento de los microorganismos y si no se cuentan con estas condiciones los organismos simplemente no pueden prosperar o tienden a morir. Experimento con el gramo de suelo. Para este caso tomé la muestra procedente del jardín, la cual poseía un gran contenido de materia orgánica. En los primeros días pude ver resultados. Se notaba la presencia de pequeños puntos blancos alrededor de la muestra, lo que se conoce como bacterias. Resultados. Pasando 5 días se puede observar la presencia de hongos filamentosos. En el cultivo se pueden observar hifas ramificadas y muchas colonias alrededor de la muestra. Pasando en promedio de 8 a 10 días, el medio perdió consistencia y los hongos que antes habíamos identificado se fueron precipitando. El medio quedó completamente descompuesto y podemos observar que absolutamente todo el proceso ya como que terminó su ciclo de vida. Análisis de resultados. Podemos decir que los resultados fueron positivos. En este medio se pudo comprobar que los microorganismos tienen un tiempo de vida óptimo y que llegado determinado momento ellos simplemente mueren. Además de esto pude comprobar que también el medio quizás de pronto ya no le proporcionaba las condiciones necesarias que ellos necesitaban para seguir superviviendo y por eso entonces murieron. Pero considero que fue un resultado muy positivo para mi experimento. Experimento con el agua residual. En este caso no me fue posible conseguir el agua residual de una charca o un río, entonces lo que decidí fue realizar mi propia agua residual, la cual utilicé el agua estancada que saqué del lado de la losa, la dejé por 3 días y luego realicé una siembra en estría en el cultivo. En los primeros días pude observar pequeñas blancas manchitas alrededor de la muestra, lo que se conoce como bacterias. Y después ya pude evidenciar la presencia de bacterias flageladas, de bacilos alrededor de la muestra. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar la muestra diluida en la parte central y por alrededor se nota el crecimiento de las bacterias.
Resultados. Pude identificar bacterias flageladas, colonias grandes y pequeñas, hongos y levaduras. Análisis de resultado. Considero que fueron muy positivos los resultados, pero el hecho de que el medio perdiera consistencia representa un retraso en el crecimiento de los microorganismos. En este caso ya no se contaba de pronto con las condiciones que estas bacterias necesitaban para el crecimiento y por eso pienso que hubo un retroceso en el proceso, lo cual efectivamente lo considero que fue positivo porque igual pude observar algún crecimiento de determinados microorganismos. Experimento con la columna de Winogradsky. Coloqué en una botella de plástico una muestra de lodo procedente de un humedal. Hice una capa compacta entre lodo, tiras de papel periódico, flores y hojas del jardín. Observé los cambios durante 4 semanas. Esta botella la coloqué a donde le pegaba la luz directa del sol. Primera semana, observé cambios de coloración, olor desagradable. En la segunda semana el color se puso a ser claro a un tono totalmente oscuro, lo cual considero que de pronto no fue un hecho propio del experimento, ya que la tengo en la parte de afuera, de pronto fue que alguien la movió. Igual vamos a seguir analizando los resultados a ver si de pronto fue producto de la casualidad o efectivamente hace parte del proceso. Tercera semana, se presentaron burbujas de aire en la parte inferior de la botella, el color continúa muy oscuro, ahí podemos aclarar la duda de que efectivamente el cambio de coloración hace parte del proceso como tal. Las burbujas han desaparecido en un 80%, el color del agua se ve un poco más claro como estaba anteriormente. Se presentan unos puntos blancos alrededor de la materia orgánica. Y además de eso, se registran muchos cambios significativos, como por ejemplo un espeluznante olor a huevo podrido, lo que quiere decir que de pronto se están realizando procesos de descomposición al interior de la columna. Análisis de resultados. No pude evidenciar las características propias de la columna porque el tiempo de exposición a la luz del sol era relativamente bajo, ya que solamente en horas de la mañana le pegaba la luz directa del sol. Además de eso, el lodo que conseguí no considero que tuviera un alto porcentaje de contaminación, por eso considero que tampoco se tuvieron los resultados necesarios. En la parte donde dice que se presenta la columna de color verde, ¿cierto? Esto por la actividad de la fotosíntesis. Considero que la poca luz que recibía en el día influyó mucho en este aspecto. Igual se tuvieron resultados muy positivos. Preguntas. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Se debe a la fermentación de la materia orgánica. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Porque es un proceso de fotosíntesis que se presenta en dichas partes, la luz del sol, además se presenta cianobacterias y algas. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Se encuentra en la parte inferior de la columna, en la parte de abajo. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Está en la parte superior de la columna. ¿Cuál es la fase microfilia de la columna? Está entre la parte aerobia y la parte anaerobia de la columna, donde se presenta la formación de CO2. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dicho sistema? Se debe a la descomposición de la materia orgánica, más exactamente a la descomposición del ácido sulfúrico. ¿Qué aplicabilidad tiene esto en el área ambiental? Puede ser un tema de gran interés, ya que proporciona unos conocimientos, una nueva alternativa para tratar el agua residual, que es uno de los grandes problemas ambientales que tenemos hoy día. Como ingenieros ambientales es muy importante conocer técnicas que sean amigables con el medio ambiente, además del conocimiento de nuevos microorganismos que pueden jugar un papel muy importante en la descontaminación del agua residual. Y a continuación presentamos las referencias bibliográficas que fueron tomadas para realizar este trabajo. Muchas gracias.